que realmente lo que requerimos para seguir potenciando nuestra industria es el trabajo colaborativo, el compartir los conocimientos y pues realmente por eso es que estamos acá. Actec es una plataforma que realmente funciona actualmente a partir del trabajo de voluntarios y voluntarias. La mayoría de quienes trabajamos ahí hacemos parte de diferentes empresas del sector, de diferentes industrias también, muy variado, muy diverso. Entonces, pues igual la invitación para que sean parte de este ecosistema. Invito a César y a Liana que vayamos subiendo y mientras ellos dos se acomodan, yo quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿Quiénes de acá son agricultores o productores agrícolas? Levanten la mano. Seguro. Veo por acá 1, 2, 3 manos levantadas. Y ahora, o 4 manos levantadas. Ahora respóndanme, ¿quiénes han tenido padres agricultores o productores agrícolas? Más de medio auditorio, un 60, un 70%. Y ahora, ¿quiénes han tenido abuelos que hayan sido agricultores o productores agrícolas? Prácticamente todo el auditorio. Si esto es solamente para reflexionar y que nos acordemos que Colombia es un país principalmente agrícola, donde la industria agroalimentaria es muy relevante y donde tenemos unas raíces y un legado de todas esas personas que han producido el alimento durante décadas y que han sido nuestros padres, nuestros abuelos, y qué bueno que hoy, además, gracias al uso de tecnología, muchos jóvenes y muchas jóvenes que son agricultores de segunda, tercera, cuarta generación están regresando al campo porque ven en el campo una posibilidad de desarrollo a nivel económico, a nivel personal y profesional. Y eso es lo que se logra por medio del uso de tecnologías como las que implementan algunas de estas empresas o algunas de estas instituciones. Entonces, pues no siendo más, invito a César a que pase aquí al panel. Yo creo que voy a hacerme por este ladito. Y pues para calentar motores, entonces le voy a dar la palabra a Liana para que empecemos definiendo qué es Actec, ¿sí? Que sepamos qué es Actec para cada una de las personas que va a estar acá en el panel. ¿Listo? ¿Y qué significa innovación en este sector? Yo lo conecto mucho porque tuvimos la charla anterior y de nuevo cuando hablamos de agro y tecnología estamos hablando desde entender cómo se producen los alimentos y qué herramientas nos pueden ayudar a mejorar tanto la productividad, pero también la calidad de vida de las personas que la producen, de los actores que están integrados en el sistema y cómo hoy en día no puede estar desconectada la discusión entre lo productivo, lo social y lo ambiental. Nosotros, yo aquí estoy con dos sombreros, uno desde el gremio Actec, consolidando esta gran comunidad en Colombia junto con unas empresas increíbles, Diego, quien también representa esta organización, pero también como Más por TIC. Nosotros acompañamos procesos de adopción de tecnología en la zona rural. Llevamos ya 10 años acompañando comunidades rurales en San Vicente del Caguán, Caquetá, en Amazonas, en Cundinamarca. Y lo que hemos aprendido de todo este tiempo es que, uno, la barrera de la conectividad existe, pero hay una barrera mucho más grande cuando hablamos de Actec, y es la cultural y el de no entender cómo funciona el sector, especialmente la vida de un agricultor, una mujer rural y un joven rural. Y hay una desconexión muy grande que si no se logra realmente que, en especial en países como nosotros, donde la población rural enfrenta desafíos de conflicto, enfrenta desafíos de desplazamiento, si la población rural no tiene conexión con otros tipos de tecnologías, porque ellos ya crean unas tecnologías análogas, si no las tienen, es muy difícil que tengamos Actec en Colombia. Entonces podemos tener grandes soluciones y las grandes empresas podrán desarrollar el software super wow y todo esto, pero si el productor no lo entiende y no sabes crear una confianza muy buena con el productor, tu aplicación se cae.
Lo conocemos desde la raíz porque acompañamos procesos y empresas que quieren introducir este tipo de tecnologías a organizaciones, asociaciones agropecuarias, y el problema es que no se hablan, son mundos que no se hablan. ¿Y por qué no se hablan? Porque no se entiende qué es tecnología. Nosotros para introducir tecnología jamás iniciamos con tecnología digital. Uno, porque estamos con el tema de conectividad, sino es reconociendo la tecnología existente en ese lugar. Y solo reconociendo eso podrás construir un puente de confianza para que estas personas comiencen a innovar a través de otro tipo de tecnologías. No vamos a poder hablar de inteligencia artificial si no estamos reconociendo que hoy ya hay soluciones muy interesantes, por ejemplo, en Amazonas, la construcción de remedios y repelentes de base de sabiduría ancestral que podrían producirse de una manera masiva, pero hay que entender las tradiciones y cómo eso se conecta con lo que queremos es generar un negocio, bionegocios, generar realmente apuestas que generen ingresos, pero cómo conectar esa tradición y eso que hay en nuestros territorios, pero que no lo estamos entendiendo. Si las empresas y grandes compañías lo entendieran, creo que existiría Actec en Colombia y esa es una gran apuesta. Por eso Actec no es solamente hablar con unos de la cadena, unos que tienen acceso a internet. No, es cómo logramos integrar esta cadena de valor desde la producción, comercializador, hasta quien hoy está prestando servicios educativos y entonces comienza a hacer EdTech, AgTech, finanzas con tecnología. Sí. Bueno, yo quiero problematizar un poco acá la cuestión antes de que hable César y nos defina para él qué es AgTech y qué es innovación en este sector. Y es con lo siguiente: a veces pensamos que solamente la innovación es aquella innovación que es radical, aquella innovación disruptiva, aquella innovación que representa algo completamente nuevo que no había visto antes en el mercado o no había visto antes en el sector. Y nos olvidamos de que hay innovaciones de modelo de negocio, innovaciones de mercado, que también representan un incremento o un avance muy importante para nuestros sectores. Quiero ponerles un ejemplo muy puntual, una comparación muy puntual, y es que Italia cuenta con 12,5 millones de hectáreas agricultables, mientras que Colombia cuenta con 40 millones de hectáreas. Sin embargo, el ingreso que tiene Italia por la producción de productos agrícolas, valga la redundancia, son 68 billones de dólares, 68 mil millones de dólares. Mientras que Colombia apenas tiene una participación de 10 mil millones de dólares o 10 billones de dólares. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que Italia está produciendo en una tercera parte del área agricultable, económicamente está produciendo 7 veces más ingreso y más impacto en su economía. ¿Sí? Y eso quiere decir que Italia comparativamente sería 22 veces más productivo que Colombia a nivel agrícola. ¿Por qué pasa? Y acá es donde yo digo, hay innovaciones de modelo de negocio. Lo que pasa es que acá, mientras nosotros vendemos el tomate fresco, ellos lo enlatan y lo envían a todo el mundo. Y ese tomate que acá de pronto en 2 semanas ya está deteriorado, en la lata, tal vez resulta al otro lado del mundo y lo pueden consumir un año después. Y así pasa con un montonón de productos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenemos que apostarle, desde mi perspectiva, es en gran medida a transformar los productos y dejarlos de vender como commodities, como materia prima. Yo no me presenté muy bien, pero yo trabajo en la industria del café. Fabricamos maquinaria para la preparación del café, que es la última parte de la cadena productiva. Y cuando se transforma un producto agrícola a algo que puede ser vendido al consumidor final, realmente el valor que se agrega se multiplica varias veces. Desde la perspectiva que yo tengo, por ahí va en gran medida el desafío y el reto de un país como Colombia de transformar su agricultura y de transformar la forma en la que hace el comercio de agroalimentos.
Entonces, bueno, ahora sí quiero darle la palabra a César para que nos hable acerca del mismo tema. ¿Qué es AgTech y qué es innovación en AgTech? Sí, yo creo que el concepto de AgTech ha ido evolucionando, pero como raíz, digamos, es la posibilidad de implementar tecnología en el sector agro, ¿no? ¿Qué tecnologías? Hay una gama enorme de tecnologías y de optimizaciones de procesos. En mi experiencia, como les comentaba durante la presentación, yo comencé con satélites y tratando de generar valor agregado a partir de imágenes de satélite que obviamente tenían información infrarroja, térmica, para ver deficiencias de clorofila, relacionarlo a temas de humedad, etc. Y de ahí llegaron los drones y los agricultores comenzaron a usar drones. Hoy día hay diferentes tipos de drones. Hay drones para poder tomar fotografías espectrales o radiografías que sacan como rayos X del cultivo, pero también hay drones para hacer fumigación, aplicación, ¿no? Entonces el campo ha ido evolucionando. En cuanto a lo que ha transformado mucho el agro en algunas zonas, y hablando principalmente de la experiencia de Perú, donde no hay mucha agua, toda la costa del Perú, para los que no conocen, es desierto, al igual que mucho de Chile. Entonces hay que ser muy, muy estratégicos en poder llevar el agua, canalizarla y tener riego tecnificado para darle la gotita con el alimento a cada planta, ¿no? En muchas operaciones tienen las plantas en macetas, ni siquiera las tienen sembradas en la tierra, porque es desierto, ¿no? Entonces la optimización de ese proceso y de tener riego tecnificado ha transformado la agricultura, ¿no? Yo tengo fotos donde parece un desierto del Sahara y de repente, pocos años después, ¿no? 5 o 10 años atrás, se transformó en cultivos de arándano, de aguacate, de uva, ¿no? Y antes era completamente desierto. También creo que ha entrado mucho la robótica y hay una evolución fuerte de tener máquinas cosechadoras, de tener tractores autónomos, sin conductores, la misma tecnología del GPS, del posicionamiento ha ayudado mucho, la evolución de otras tecnologías paralelas que tal vez uno no se da cuenta, pero el mismo celular que hoy día usamos es una herramienta muy, muy potente y comparado a el mismo celular 10 años atrás, lo que podía hacer ese celular era muy limitado. No sé si se acuerdan que vieron ese video de la cámara reconociendo las frutas. Ese video es relativamente reciente, pero ese proyecto lo comenzamos hace 7 años aproximadamente, cuando el celular más potente que podíamos comprar tenía 5 megapíxeles. Entonces imagínense el mismo proyecto con una cámara que la resolución no era tan buena, ¿no? Pero ahora el celular ha evolucionado tanto que nos permite a nosotros usar la misma tecnología. Igual que el posicionamiento, los GPS han mejorado, los sensores dentro del mismo celular, la velocidad, la capacidad de almacenamiento, la capacidad de procesamiento de la información. Cuando nosotros decidimos contratar a las primeras personas en Space AG después de haber levantado un poco más de $2 millones de inversionistas, dentro de los cuales está Brasil Venture Capital, que ahora va a presentar, nos orientamos mucho a lo que era inteligencia artificial. Y hablo hace 7 años, pero era demasiado temprano y no había información estandarizada, limpia. Cuando pedíamos información a las agrícolas nos traían papeles, archivadores, folders y decíamos, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Porque cada uno lo ha recolectado de una manera distinta. ¿Cómo puedes crear un modelo así? ¿Cómo puedes digitalizar toda esa información? Entonces nos dimos cuenta rápidamente que era un reto enorme usar inteligencia artificial hace 7 años. Hoy día, corriendo un poco la línea de tiempo, usas ChatGPT y de la plataforma que tenemos yo descargo la data meteorológica, descargo la data de evaluaciones de plagas y enfermedades en un Excel, una base de datos en Excel de plagas, una base de datos de humedad, por ejemplo, se la doy a ChatGPT 4.0, que me cuesta nada, y le digo, encuéntrame las correlaciones entre estas dos variables, humedad y botrytis, un hongo. Y ChatGPT después de 2-3 minutos me saca el R cuadrado y me manda gráficos y me dice, sí. Y yo le puedo preguntar, ¿no? ¿Y qué sucedería si la humedad se incrementa de 5%? Y me da otra hipótesis. O sea, la capacidad de procesamiento que se tiene hoy día y las herramientas que se tienen hoy día
son impresionantes. Antes necesitabas un supercomputador, necesitabas pagar servidores, ¿no? Entonces yo creo que la evolución y hacia dónde estamos yendo es muy alentador, ¿no? Porque si bien la tecnología no va a dar probablemente predicciones de que tienes que regar más o aplicar menos, yo creo que no va a llegar al punto en que va a ser completamente autónomo y los campos van a estar robotizados completamente, aunque sí va a haber un avance significativo, pero creo que el agricultor al final va a usar estas herramientas para tomar mejores decisiones. Y va a ser siempre el agricultor al tener que decir, yo aprieto este botón o hago este cambio, ¿no? Con la información. Bueno, César, ya que entraste en ese tema, Ajá. que precisamente es el tema de la siguiente pregunta, ¿quiénes son o quiénes serían los usuarios de todas estas tecnologías que se implementan en el agro? ¿Cómo se ha ido además transformando ese usuario? ¿Quién es hoy día el usuario de la inteligencia artificial, de la agricultura de precisión y de otras soluciones de las que nos has hablado? Y lo mismo ahorita para Eliana desde su perspectiva. ¿Voy yo? Yo creo que ha habido una transición natural basado en el poder económico, porque el pequeño agricultor obviamente no tenía o no tiene en muchos casos la capacidad de adquirir tecnología, de probar, de equivocarse. Tiene métodos tradicionales que por siglos ha utilizado el mismo proceso de sus ancestros, del abuelo, y siempre fue escarbo la tierra y la humedad es esa, ¿no? O a ojo yo veo más o menos la producción, ¿no? Es empírico, pero creo que el hecho de poder haber focalizado en un nicho inicialmente, los grandes agroexportadores que tienen cultivos de alto valor y una mayor rentabilidad, ha permitido construir herramientas que después, una vez ya listas, afinarlas o personalizarlas para el mediano y el pequeño ya es mucho más fácil, ¿no? Porque es como que ya tienes no sé, la máquina, el cohete, el carro, el automóvil, ¿no? Y ya si lo quieres adaptar y ponerle una ventana más o personalizarlo es más fácil y la inversión es menor, ¿no? Entonces, gradualmente yo creo que ha ido evolucionando y si lo veo como una pirámide, al inicio eran los gerentes generales, tal vez las personas que tenían inversiones para bajar hacia los supervisores, caporales, gerentes agrícolas, más la persona que está en el campo, para ir bajando al evaluador, al cosechador, a la persona que está operativa en el día a día, el que tiene su finca, tal vez no de 50 hectáreas ni de 100, sino de 1 a 5 hectáreas, donde esa persona hoy día ya tiene un celular, ya tiene WhatsApp, entonces instalarle otro aplicativo ya no es tan ajeno, y si es fácil de usar y son 2, 3 botones, lo va a adoptar, ¿no? Y si ve el impacto que eso le está generando y ve que hay asociado a eso una rentabilidad o un ahorro, mayor aún, ¿no? Sí, yo quisiera incluir y es que pues es muy amplia la pregunta de decir usuarios. Nosotros desde Actec, para entender los usuarios hay que entender qué estamos produciendo de tecnología, ¿cierto? Y un mapeo que sí comenzamos a hacer desde la pandemia nos generó que en este momento, por lo menos en Colombia, en este contexto, se está generando mayores emprendimientos cuando hablamos de Actec en el marketplaces. Entonces todo el mundo tiene marketplaces, esto se volvió. Y entonces estamos mirando mucho al usuario comprador final, ¿sí? Eso está pasando mucho y entonces cuando vemos, reunión del ecosistema Actec, entonces tenemos a Fruana, tenemos a todos aquellos que están facilitando la conexión directa agricultor, ¿cierto? Consumidor final. Pero nos estamos olvidando que de nuevo yo recalco, y es que no tratemos de simplificar este sector porque es imposible de hacerlo. Y ojalá el desarrollo tecnológico y la apuesta en Actec esté viendo la complejidad del sector.
y creo que hay una explosión masiva de aplicaciones de venta de productos que me parece genial y maravilloso, que tenemos a los usuarios cada vez más fácil acceder a los alimentos, pero ahí falta un montonón de desarrollo cuando hablamos de producción, cadena logística y de cómo generar beneficios allí, desde allí, incluyendo a usuarios como quienes, los mismos intermediarios, los mismos comercializadores, los productores, ¿sí? Esos usuarios no se está reflejando, por lo menos hoy en el desarrollo tecnológico latinoamericano, colombiano, que estemos interesados en esos usuarios, en el desarrollo tecnológico. Entonces, a tu pregunta, ¿qué está pasando? Por ejemplo, nosotros desde Más por TIC nos dimos cuenta de eso y de la necesidad de que el sector tiene que revolucionarse y entender y ser paciente a lo que ya existe en nuestro sector y abrazarlo. Pero, ¿cuál es el movimiento que hay que hacer? Hay en este momento emergiendo muchos jóvenes que están pensando en el campo de una manera diferente que sus padres no lo pensaban. Están creando negocios. Entonces pareciera, pues nuestro interés y mi mayor interés es que la inversión en el agro llegue a la zona rural. Y ojalá el próximo Rappi, el próximo Ángel Inversionista esté allá invirtiendo en el Caquetá, en Nariño, porque están desarrollando sementes que entienden el sector y que están desarrollando modelos de negocio diferentes allá. ¿Sí? Y creo que eso no está sucediendo en este momento, pero que desde el sector educativo, por ejemplo, nosotros desde Más por TIC tenemos un programa que se llama 1, 2, 3 por TIC, y el propósito es generar mentes emprendedoras en sobre todo escuelas y colegios rurales. Mentes emprendedoras que aprendan muy rápido tienen una necesidad, oportunidad, problema, como quieran llamarle, y convertirlo en un producto de base tecnológica y un modelo de negocio alrededor. Eso creo que se está transformando, creo que hay mucha ambición ahí, pero falta muchísimo. O sea, todavía creo que estamos muy nuevos. Hay unas personas así como César y que son así súper reconocidas, pero aún son muy pocas las producciones y desarrollos que realmente se pueden hacer en el agro. Y hoy, por ejemplo, y la idea no es complejizar más el sector, sino que la tecnología nos sirva para facilitarle la vida a la gente. Entonces, por ejemplo, ChatGPT, ustedes no saben lo difícil a veces es que el agricultor, incluso el joven, aprenda a usar ChatGPT o que le saque jugo, porque pues hay que pagar una membresía, ¿cierto?, para ser pro. Entonces, ¿cómo? Y entonces ahí está el reto. Listo, ChatGPT sería maravilloso que los agricultores usaran porque ya tendrían asistencia técnica 24 horas, ¿cierto? Pero no lo saben usar. Y no tienen la aplicación en su celular, y no tienen internet, esa aplicación no es fácil en su celular. Entonces, nosotros nos pensamos una solución que se llama Cultivo Red y que usa WhatsApp, que en Colombia, ¿cuál es la aplicación más utilizada por el sector agrícola? Es WhatsApp. Entonces, la tecnología sirve para facilitarnos la vida, no complejizarnos la vida. Entonces, listo, ya lo usan, hay adopción un poquito, conectemos este chat por WhatsApp, comunidades de WhatsApp, con ChatGPT, ¿cierto? Entonces le entregamos el beneficio de que simplemente haciendo estas preguntas, usando lo que ya sabe usar, use ChatGPT. Y hoy nuestros agricultores, esta comunidad, simplemente hace preguntas a una persona que se llama Juli la Cebollita, que está conectada con ChatGPT y ella lo sabe absolutamente todo. Pero como entendemos la cultura y el agricultor no quiere hablar solo con Juli la Cebollita, pues quiere hablar con agricultores en el Caquetá, en Antioquia, en todo el país, pues hay comunidades, hay la comunidad de la cebolla, hay la comunidad de la papa, la comunidad del que quiere aprender el tema de finanzas. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestra cultura se trata del relacionamiento y el agricultor quiere hablarse con todo el mundo. Ahí está la solución. Entonces yo creo que aquí hablar de usuarios, el sector aún le falta desarrollo no solamente en la entrega de un producto y que lo compremos por Rappi. Creo que llamemos mucho, y ahí hay una rica inversión porque muchos inversionistas quieren mejorar la forma como el agricultor se relaciona con la agricultura y sobre todo con la tecnología, y sobre todo use tecnología. Entonces, desarrollos como los que tiene César, realmente hay pocos en Colombia que estén funcionando y que estén usándose masivamente, hay muy pocos. Entonces la oportunidad del mercado está ahí, pero estamos
en los ojos en otros usuarios que ya estamos sobrecargados de aplicaciones. En mi celular no me cabe ni una aplicación más. No soy el usuario para el desarrollo en Active. Ahí para complementar me venían algunas ideas cuando te escuchaba. Creo que hay dos factores importantes que están sucediendo y que han sucedido. Uno es el cambio generacional, ¿no? Está pasando, hay un salto claro del abuelo que trabajaba la tierra al nieto. Y el nieto nació en la era del iPhone probablemente, entonces ya es una persona digital que va a buscar optimizar procesos que hoy día son manuales. Eso uno. Y dos, la pandemia. La pandemia obviamente no ha sido nada positivo, pero lo único positivo rescatable de la pandemia es que ha impulsado la digitalización del agro y ha forzado a que los agricultores usen herramientas para comunicar, como el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Y que puedan tener un poco más de apertura a explorar otras tecnologías. Y de hecho, hace poco escuchaba al gerente de Bancolombia en una entrevista y mencionaba las cifras de cómo esa pandemia impulsó a la digitalización financiera y cómo herramientas como Nequi, DaviPlata, hoy son herramientas que utiliza una muy buena parte de la población y eso ha ayudado también a la inclusión de los agricultores en todas estas plataformas y en la vida financiera, digamos, de un país como Colombia. Yo quisiera preguntarle a César específicamente en su experiencia en los países donde actualmente funciona Space AG, ¿cuáles han sido los retos para llegar culturalmente a esos productores o a esos clientes que tienen? ¿Cuáles han sido esos retos? Sí, yo creo que varía mucho, creo que no hay una sola fórmula. Les puedo contar un poco a nivel de anécdota lo que hemos explorado. En algún momento decidimos invertir en contratar country managers en los países que nosotros pensábamos que eran estratégicos. Obviamente por el tipo de cultivo que veíamos, uva, aguacates, berries, arándanos, decidimos que Chile y México eran importantes, pero también teníamos a Colombia dentro del mapa. Y eso fue lo que hicimos. Contratamos country managers para Chile, para Colombia y para México. En el caso de Chile, nos dimos cuenta de que el tipo de productor es completamente distinto al productor o agroexportador que vemos en Perú. El productor en Perú tiene muchas hectáreas, grandes extensiones, mientras que el productor en Chile tiene fraccionado el cultivo. En promedio, 15 hectáreas, 20 hectáreas, hablando de los que de alguna manera resaltan, ¿no? En México hay un híbrido entre los pequeños y los grandes, digamos un híbrido entre Perú y Chile. En Chile nos fue bien, logramos posicionarnos a pesar de que el factor cultural y político no ayudaron en ese momento, porque cuando comenzamos a hacer esta inversión fue el cambio de la presidencia y nadie quería invertir, especialmente en tecnología, había mucha inestabilidad. México también funcionó bastante bien, pero la cultura del mexicano es distinta, ¿no? Quiere almorzar contigo, quiere tomarse un tequila, quiere verte, ¿no? Quiere abrazarte, ¿no? El lazo es distinto, cultural, y es algo que seguimos trabajando. Creemos mucho que México es un país con un alto potencial de adopción de tecnología, mientras que Colombia nos fue muy mal. No tuvimos suerte, no logramos implementar tecnología y al día de hoy aún me pregunto por qué. Puede ser, yo tengo hipótesis, puede ser que tal vez el tipo de cultivo, a pesar de que el aguacate es muy fuerte, a pesar de que los berries, especialmente el arándano, están entrando también con fuerza, no se logró penetrar, no se logró entrar con tecnología y tal vez ustedes tienen una respuesta más clara porque yo no la tengo, ¿no? Bueno, hay que entender que Colombia además es un país de pequeños tenedores de tierra, de pequeños propietarios. O sea, estamos hablando de productores que cuentan para su familia con 1.5 a 3 hectáreas en promedio. Entonces creo que comparando de pronto con esas 15 hectáreas que mencionas de promedio de otros países, ese puede ser una barrera o puede ser una de los factores que puede tener, digamos, esas implicaciones.
Quisiera preguntarle ahora a Eliana respecto a la experiencia que han tenido con Más por TIC. ¿Cuál es la relevancia o por qué trabajar directamente con esos usuarios productores en la implementación de las tecnologías, como sé que lo han hecho? Sí, yo creo que la respuesta también radica al dolor que tiene César, que seguro lo vas a lograr, pero y es que cuando a nosotros se nos acercan y nosotros trabajamos tanto con una empresa grande que tiene unos proveedores agricultores y que tiene una solución tecnológica buenísima, pero que tiene ese dolor, no sabe cómo llegar y realmente para que su plataforma y su software funcione. Ya nos mostraba César que pues él va a saber cuánto un agricultor se dedica, en qué se dedica, ¿cierto? Cuántas horas, sabe toda su vida. Y esa introducción a que el agricultor va a sentir temor, y que lo van a controlar, ¿cierto? Lo van a controlar de alguna manera. Si no se introduce desde los beneficios reales, no solo productivos, que va a tener ese agricultor, creo que va a haber una barrera súper grande, súper fuerte. Está comprobado, y eso pues no solo depende de la experiencia, que para que haya apropiación tiene que haber primero beneficios reales. Entonces uno inicia con mangos bajitos. Entonces tenemos una gran plataforma, hay que implementarla, no sé, en 15 hectáreas. Pero en esas 15 hectáreas hay un montón de familias, porque como tú dices, no, tenemos ya 3 hectáreas. La primera barrera, la asociatividad. Esas familias todas están agarradas, todas tienen problemas entre ellas, todas hay envidia, ¿sí? La asociatividad, las juntas de acción comunal no se hablan bueno, eso va a ocurrir, ¿cierto? Entonces, primera barrera, que trabajen juntos. Segunda barrera, que estás trayendo una tecnología absolutamente diferente al contexto de allí, no estás abrazando un poco la tecnología que existe allí para conectarla con tu tecnología. Tercera barrera, muchas veces estos desarrollos contemplan idiomas y conceptos que nadie entiende, incluso nosotros, o sea, es un mundo, cuando hablamos de startups en el mundo agro, o sea, cuando la introducción, por ejemplo, en mi caso, Más por TIC, decir Más por TIC es una revolución cuando llegamos a una zona rural. Y pues no vas a esperar que el agricultor diga, ya creé mi startup, ¿cierto? Sí, eso. Entonces hay que ser un poco realistas y en vez de cambiar a las personas es conectar mundos. Nosotros cuando hacemos apropiación de tecnología no es una clase, no es una charla como esta, es una experiencia, ¿sí? Es una experiencia en donde la experiencia tiene que rápidamente llevar a un agricultor, a una comunidad, a que viva el beneficio real de la tecnología que quieras, pero que la viva rápido. Entonces, no sé, ¿y cómo queremos que sienta ese beneficio así pleno? Pues la comunidad, nuestros procesos radican y nuestras formas de generar confianza es entrar en los lugares donde están los agricultores, en sus fiestas, en sus conexiones, en la Junta de Acción Comunal, el almuerzo, ¿cierto? Desde ahí comenzar la conversación y de entender qué están haciendo bien, no qué están haciendo mal, qué están haciendo bien. Y después de allí, en comunidad, porque también la invitación es que lleguemos a lugares donde ya hay colectivos construyéndose, porque eso es otro reto. Si tú llegas con un líder, una persona que trabaja sola, el reto se te amplifica, porque pues te toca, estos procesos requieren de un colectivo grande para que sea replicable. Entonces, una vez tenemos este colectivo, esta comunidad, esta Junta de Acción Comunal, construimos y definimos cuál es el gran desafío para que esa comunidad quiera volverse ese sueño de comunidad que quiere, el sueño de ellos, no el sueño de nosotros. Entonces, el sueño de ellos es que ellos quieren ser los mejores vendedores de panela a nivel nacional, inicia nacional, ¿cierto? Entonces es identificar cuál es el sueño de esa comunidad. Ojo, ahí en esa construcción se está creando, estás conectando todas las hectáreas que necesitas conectar, porque no vamos a invitar solamente el que tiene una hectárea, ¿cierto? Entonces estás creando una comunidad atada a un sueño, un dolor, y comienza el proceso de adopción por 6 fases, y vamos a convertir este desafío en una solución que tiene componente tecnológico. Y ellos van a ser los creadores. Puede que salga una aplicación maravillosa, una solución, pero lo que ellos van a vivir es
vivir qué significa implementar tecnología y recibir un beneficio. Entonces, no que ahora en una población que hicimos en San Vicente del Caguán, algo muy sencillo pues para lo que se vivió. ¿Cuál era el desafío? Esta comunidad está cansada que todo el mundo le da miedo ir allá. Todo el mundo piensa que ellos son guerrilleros. Todo el mundo piensa que allá en Guacamayas, mejor dicho, la situación está tenaz y eso está dificultando sus negocios, la forma de vender, las negociaciones. Bueno, entonces partimos de un dolor y es que necesitan generar identidad. Imagínense, se llama Guacamayas y nadie sabía que el animal que representaba era Guacamayas. O sea, una desconexión total, incluso con su propio territorio. Entonces, partimos de ahí, listo. Y en ese desafío y en esa ruta, ¿cómo construimos algo como comunidad para que el mundo nos conozca y le contemos al mundo qué estamos haciendo, que no es guerra solamente? Estamos aquí construyendo, somos los mejores en la panela, tenemos mercados campesinos, tenemos una industria de lácteos. Entonces, pues el desafío de ellos se convirtió en un podcast que está en Spotify y que ellos mismos producen y que ya hoy incluso hay personas que las están incluso contratando para crear contenido digital, personas mayores, mujeres, que claro estaban acompañadas por jóvenes, pero esa es la introducción. Tú después que logras un ciclo de solucionar un desafío con algo de tecnología, le puedes introducir, listo, vamos con tu plataforma, ustedes ya saben que la tecnología es la mejor amiga de ustedes, ahora un nivel más alto. Vámonos con una plataforma que nos va a ayudar a sistematizar un sistema de riego, etc. Entonces, aquí el tema es tener unos mangos bajitos, entender la comunidad y ojalá ayudar a que esas comunidades construyan sus propios sueños. De alguna manera, a ti te sirve que esa comunidad esté feliz, esté conectada, le vaya bien y construya sus propios sueños, porque así va a ser más productiva tu empresa. Entonces, esa es la manera como nosotros lo hacemos. Son procesos largos, pero también se puede lograr de nuevo con estas nuevas juventudes que tenemos en la ruralidad. Por eso estamos introduciendo a los procesos a los colegios, a los profesores, para que estos procesos sean más cortos y con los jóvenes se pueda hacer más corto el proceso. Bueno, pues nos da mucha alegría escuchar estos casos de éxito, ¿no? Porque son casos de éxito. No hablamos hoy tanto de los fracasos que hemos tenido seguramente como emprendedores, como empresarios, pero qué bueno saber de todos estos éxitos y cómo desde diferentes perspectivas se está aportando a que crezca en Latinoamérica esta industria y que aportemos a que nuestros agricultores y nuestros productores agrícolas pues cada vez tengan una mejor calidad de vida, que realmente creo que es uno de los objetivos por los cuales vale la pena trabajar en tecnología en el agro hoy en Latinoamérica. Entonces, pues le agradezco muchísimo a nuestros speakers. Voy a hacer un anuncio parroquial. Quienes estén interesados, quienes trabajen en la industria agrotech y quieran saber un poco más de AgTech, vamos a estar con Eliana ahorita también dándoles información. Si quieren hacer parte de esta comunidad, los podemos incluir. Si quieren ser miembros de la asociación, también les podemos contar un poco de cómo pueden hacerse parte de ella. Y vamos a cerrar además con algunas preguntas que ustedes puedan hacer para los speakers. Entonces voy a bajarme, ustedes quédense por ahí y yo voy a ir a buscar a las personas que van a hacer las preguntas. Aquí. 10 minutos tenemos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Martínez Figueroa, vengo de Chile. Represento a la Asociación Chilena de Turismo Rural. Me toca ser speaker mañana, pero justamente con temas muy relacionados a los que se acaban de tocar hoy día. Y quiero ser un poco disruptivo respecto a lo que ustedes señalaron. Al menos en Chile hemos detectado algunas brechas que son aún, creo, más importantes. Hay brechas estructurales que tienen hoy día los territorios rurales que son primarios de solucionar, antes de la tecnología. Porque cuando a mí me duele, por ejemplo, el tema sanitario, que no lo tengo solucionado, el tema de riego, que no lo tengo solucionado, si son necesidades básicas de las familias que viven en esos territorios, difícilmente también es posible penetrar con la tecnología o que entiendan de que efectivamente es necesario. Entonces creo que también hay que considerar ese tipo de brecha. Y segundo, la brecha económica, porque aquí no se tocó el tema de la brecha económica, lo que cuesta acceder a los equipamientos, un equipamiento de gama media o alta para poder tener acceso a las startups que estamos hablando.
Entonces, el gran desafío que tienen nuestros países, y es por lo menos por lo que yo predico, es que efectivamente podamos tener también un subsidio a la demanda. Es decir, aquí se necesita que efectivamente, si queremos cambiar, que el mundo rural deje de ser el patio trasero de nuestros países y que pase a ser el reservorio de nuestros patrimonios, necesitamos poder dar un apoyo real en cuanto, ¿no es cierto?, a subsidiar la demanda, a poder colaborar con la alfabetización digital, porque en caso contrario van a ser solamente buenos discursos y estamos todos tratando de que ese cambio realmente se produzca. Entonces, creo que aquí hay un colectivo que puede perfectamente presionar hacia allá. Y quiero solamente tomar un minuto. En Chile, a partir de este año, el sistema tecnológico hoy día es un servicio público. Se entiende como un acceso público, como es el agua potable, como es la energía. Cuando partimos de esa base, hoy día ya cambiamos un poco la mirada. No es un lujo tener un teléfono celular de alta gama, ni es un lujo tener conectividad digital. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más quiere aportarnos? Listo. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez Vázquez, director de Agrotierras y Ganados. Nosotros hemos tenido algunos inconvenientes sobre el acceso al crédito. Hacemos los estudios técnicos de factibilidad para obtener, por ejemplo, la liofilización. El mercado está en el exterior, los clientes están allá, pero resulta que aquí en Colombia nos conformamos con que viene cualquier extranjero y nos compra toda la producción y ahí es suficiente, ya quedamos contentos y resulta que los extranjeros están comprando el producto en bruto, se lo llevan, lo liofilizan, lo transforman y luego lo venden al mercado global. Ahí estamos perdiendo la oportunidad por lo menos en un 100%. De tal forma que las entidades del crédito tienen un trancón que es de que si usted, pues por ejemplo Finagro, vaya a cualquier banco, diga que es la línea de Finagro y ya. Dice, no, nosotros ya sabemos qué es lo que solicitan los bancos. Tienen dos puntos fundamentales, que es cuáles son los edificios, cuáles son los activos que tienen y cuál es el flujo de caja que nos garantice el retorno. Eso lo hacen para empresas grandes, pero para empresas pequeñas no, porque son los creadores de ideas y los que parten de cero. Y al no tener esos refuerzos o esas garantías, pues no hay crédito, de tal forma que el desarrollo del país está trancado. Esa es la inquietud que dejamos, porque sí necesitamos es unirnos para lograr transformar, o sea, esa mentalidad del crédito y de la asesoría. Muy amables. Yo quisiera agregar, y gracias por traer eso, porque esta es una situación que vive en general el emprendimiento en Colombia y que ataca mucho más también, pues si uno quiere emprender desde el agro. Y lo digo como emprendedora, que siento que tengo las posibilidades de acceder al crédito, pero no está diseñado el sistema financiero para emprender en Colombia. No está diseñado, lamentablemente. Hay esfuerzos y creo que cuando comienza FinTech a desarrollar Nu, ¿cierto? Rapicon se está introduciendo a FinTech. Estas soluciones, digamos, un poco más alternativas, pero digitales, entonces ahí está el tema de la adopción, nos puede ayudar más. Ahí, por ejemplo, nosotros tenemos un gran reto, es de cómo hacer atractiva la inversión a nuevas ideas que están germinando productores, asociaciones agropecuarias, porque la inversión, si tú vas a un banco, necesitas una experiencia financiera súper alta o que ya tu producto esté generando una rentabilidad súper alta. Entonces, es decir, aquí no hay un sistema financiero que abrace lo que significa innovar, que implica experimentar y que implica atreverse a hacer algo diferente, entendiendo que un prototipo de una solución pequeña, pues puede tener una inversión mucho menor, pero si funciona, podría escalarse.
hace. Y falta mucho inversión, o sea, los ángeles inversionistas están queriendo soluciones de personas que solo están en la ciudad. Por eso es como llamamos la atención a que veamos a las asociaciones que están sucediendo, realmente están sucediendo cosas increíbles que no las conocemos por esa falta de desconexión, pero que el inversionista, pues por justas también maneras de riesgo, no le está llamando la atención. Creo que una solución que podemos decir desde ACTE conocemos, Agrap, está un poco implementando cómo conectar inversionistas, con que podemos ser cualquiera de nosotros o cualquier ángel inversionista a que se arriesgue a invertir en el sector. Pero indudablemente pues solamente tenemos Incluirtech, Agrap, realmente muy pocas soluciones, y los grandes bancos pues hay intereses como Bancolombia, Davivienda, etcétera, pero aún falta mucho más propensión al riesgo para invertir en soluciones de ACTE. Entonces, esa es la barrera más grande que tiene también el sector, porque pues los agricultores pueden que sepan usar tecnología, tengan la mejor solución, pero si nadie invierte en ellos, pues muy complicado. Y la solución, política pública de pronto. Sí, igual muy importante lo que menciona Eliana, y es que dentro de los miembros de ACTEC hay empresas que hacen ACTEC y también son FinTech. Entonces, Incluirtech, Agrap, son empresas que están trabajando ya en dar soluciones directamente a los productores, en el caso de Agrap, o prestar servicios a quienes tienen el capital para prestarlo, por ejemplo, en el caso de Incluirtech, que hace los modelos de riesgo para que entidades financieras puedan prestarle a un cliente que no conoce, porque es que el banco no conoce el campo. Entonces es muy difícil llegar ahí. Entonces eso lo soluciona Incluirtech. Y Agrap directamente, personas como ustedes o como yo, podemos invertir desde $1.000.000 con un retorno, invertir en un proyecto productivo muy específico. Entonces yo quiero hacer una inversión en café en una región específica, puedo hacerlo. O voy a apostarle a las berries en otra región y entonces me dan un retorno por hacer esa inversión. Bueno, vamos a cerrar con la última pregunta y terminamos el panel. Bueno, más que pregunta es una reflexión. Tomo del amigo de Chile su cuestionamiento hacia el acceso. El señor me habla de recursos, de acceso, de rentabilidad. Usted habla de inversión. Realmente el tema de las ACTES en Colombia tiene que repensar el modelo que nos está llegando de las ACTES de otros países. El 67% de los agricultores colombianos tienen menos de 1 hectárea y sus terrenos tienen más del 70% de pendientes. Un tractor automático John Deere jamás va a entrar a esas zonas, por lo que le busque. Tenemos que pensar en ACTES que nos permitan darle a esa variedad altitudinal, a esas pendientes, un plus, y que nos permita también que ya no podemos seguir diciendo que los jóvenes están volviendo al campo. Eso es mentira. El campo está lleno de personas, adultos mayores. Algunos muchachos se están acercando al campo, pero usted va con un proyecto productivo a buscar mano de obra, no la encuentra. Está haciendo una excelente labor el SENA llevando muchachos, pero los muchachos en su gran mayoría, el 80%, están saliendo a hacer mototaxismo a lo largo y ancho del país. Casos de éxito hay, tecnología generada en Colombia hay. Un muchacho en el Tambo, Nariño, con un terreno de media hectárea, con un rendimiento promedio de 3 toneladas por hectárea, en un departamento donde el promedio son 6, mira un video, ¿sí?, de México del maíz de alto rendimiento, de alta densidad. Y él me dice, mire Omar, me quiero meter en este cuento. Entonces le digo, ¿qué tienes? Tengo un buey y un celular. Allá no hay tractor. Y no tenía quien le ayude porque su papá es una persona mayor y estaba enferma. En su primer intento de llegar al maíz de alta densidad, pasó de las 3.2 toneladas a 13 toneladas. ¿Con qué? Con un asadón, una bomba de espaldas, un celular y un buey. ¿Sí? Ese es el tipo de ACTES que se necesita acá. Otro ejemplo, un señor en Buesaco, Nariño, cebolla de bulbo. El promedio mundial está en 19.7 toneladas por hectárea. El récord lo tiene Reino Unido con 24 toneladas por hectárea.
un señor de 72 años, que trabaja con unas niñas, porque en el pueblo no consiguió obreros, consiguió muchachitas que le ayuden, les enseña todo el procedimiento, todo manual y solamente con un motocultor, ¿sí? Llegó a las 22 toneladas por hectárea. Son ejemplos claros de apropiación tecnológica de AgTech, nacida desde el campesino hacia afuera. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les falta a ellos? Acceso al mercado, acceso al crédito, acceso al inversionista. Entonces, el tema de AgTech es un proceso más de construcción de política pública. Vengo desde Bogotá específicamente, desde Pasto, para esta charla, porque me hablan de un gremio AgTech. Entonces, ¿cuál es el llamado y la reflexión? A ese actuar de gremio tiene que ser más a incidencia para repensar unas AgTech desde las uñas hacia el celular, porque nuestro agricultor trabaja con las uñas. Toda la oferta tecnológica que nos menciona el señor, de alguna manera la tenemos, pero es realmente, o sea, por decirles algo, un servicio anual con monitoreo satelital, con sensorización en tierra, con agrónomos especializados visitando el predio, por $1.000.000 al año, un agricultor normal no lo puede pagar. ¿Sí? Eso afuera es súper barato, aquí es costoso. Entonces, la tecnología como servicio público me parece excelente, aunque me daría la puñalada como empresa, pero hacia allá tiene que apuntarle esto. Inversores, como lo que usted dice, que apoyen al agricultor en una manera de inversión porcentual allí, me parece perfecto, siempre y cuando se haga con el respeto adecuado a las dinámicas económicas y culturales de la zona. Hacia allá considero que debemos apuntarle, más que a mirar desde arriba hacia abajo. Es empezar a construir esa agricultura inteligente, llamarla de alguna manera, o apropiada a la zona, desde la base de la loma hacia arriba, pendiente arriba, tratando de producir más, producir mejor y producir para la exportación. Muchísimas gracias. Y bienvenido al gremio también. Sí, O sea, yo creo que hay una reflexión ahí, o sea, me parece muy interesante el comentario, y está el caso de Colombia, está el caso de Chile, está el caso de Perú, y creo que el problema es transversal a todos los países de la región, ¿no? Y cuando usted hablaba, a mí me venía una reflexión, y yo decía, ¿qué pasa si pasamos un poco de lo que todos quisiéramos, que venga esta persona o esta entidad que nos financia a mí, agricultor, y yo poder pues tener mayor productividad, ser más eficiente y todo, y lo llevamos realmente al caso práctico, ¿no? Obviamente hay una problemática en el pequeño, mediano productor comparado al grande agroexportador, y es claro que la adopción de tecnología en la parte del pequeño productor es casi cero, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy un productor y yo necesito un crédito porque es mi primera producción? ¿Qué tengo que tener para que alguien crea, confíe en mí? Es como cuando uno sale de la universidad y quiere buscar un trabajo y nadie te va a dar un trabajo porque no tienes el currículum, ¿no? Entonces hay que construir algo, ¿no es cierto? Hay que construir una cierta credibilidad. Y creo que mucho de esa credibilidad está basada en construir ecosistemas. O sea, si hay una persona que puede comprar mi producción inicial y yo puedo garantizar de que estoy cumpliendo ciertos estándares y que la información que se está recolectando es veraz, probablemente en la siguiente campaña yo pueda tener al productor 1, al productor 2, al productor 3, crear este modelo asociativo con el cual lo hemos experimentado, tanto en Perú a través del CITE, que es el centro, digamos, tecnológico del gobierno, que agrupa a muchos pequeños productores, y a través de una entidad, digamos, a muchos. Lo hemos replicado en Costa Rica con APACOP, que tenían un financiamiento de, no sé si era el BID o el Banco Mundial, pero también llegábamos a muchos a través de una entidad. Entonces creo que el reto va de ambos lados, ¿no? Va del pequeño productor en asociarse, en construir ecosistema, como de las diferentes entidades que de alguna manera están relacionadas. La empresa el John Deere pequeño, ¿no? Tal vez no es el John Deere multinacional, pero tal vez el que me puede alquilar el tractor, ¿no? Y a 1, a 2, a 3, y yo poder ir incrementando esa capacidad productiva que tengo,
a esa entidad crediticia que hoy día cree en mí, porque yo he demostrado un track record, he demostrado buenos números, ¿no es cierto? O tal vez esa empresa que viene y me vende el fertilizante a crédito, ¿no? Inicialmente, porque sabe que yo voy a incrementar mi producción y parte de ese dinero lo voy a usar para pagar. Entonces, hay mucho de crear sinergias y reforzar los diferentes componentes del ecosistema o de las partes, y no solamente pretender que el Estado va a llegar y va a resolver el problema, o va a llegar una startup y va a descubrir un poco la pólvora y va a hacer que esto se masifique para todos, ¿no? Por eso creo que el concepto de gremio, de poder asociarnos entre países, entre diferentes niveles, desde el pequeño al grande agroexportador que necesita la producción del pequeño para exportar, a las empresas que puedan dar maquinaria, asesoría técnica, en fin, hay tantos actores que yo creo que una vez que uno reagrupa y crea esta fórmula para que pueda generar más valor, hay beneficios para todos, ¿no? Bueno, le agradecemos mucho a ustedes, a todos y todas, por su asistencia. Agradecerle a César, que vino específicamente invitado por el Ministerio de Tecnologías a esta charla. A Eliana también, entonces quiero que le regalemos un fuerte aplauso. Y a ti, Diego. Muchas gracias. Y también recordarles, y hagamos la invitación por favor al taller, que es un taller para aprender de mecanismos de inversión en startups enfocadas en el agro. Entonces, Eliana, tienes el auditorio en el que va a ser el taller. Es a las 4 de la tarde. Va a ser un taller muy Aquí interactivo. mismo, ¿cierto? Primer piso, pabellón, primer piso. Y Y- pueden ser startups, pero también productores. Nos van a enseñar cómo acceder a otro tipo de fondos que no son los bancos, que vale la pena como fondos de riesgo. Entonces será muy importante ir hasta yo que misma. uno de los fondos precisamente es el que invirtió en la empresa Space AG. Space. Entonces, muy importante, no van a hablar solamente de inversión por parte de fondos de riesgo, o sea, nos van a hablar de inversión en general. Obviamente ellos como fondo de inversión van a enfocarse en los fondos de riesgo. Listo, Bueno. pero pues muy invitados, muy invitadas. Y pues vamos a estar acá, César también se va a quedar un rato. Bueno, ya lo estoy amarrando acá, porque seguramente muchas personas quieren hablar con él, con Eliana. Entonces vamos a quedarnos un rato compartiendo con ustedes. Gracias. Permiso. Muchas gracias. Gracias, Diego. Excelente. Gracias. Eliana. César. Una fotico.